Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Lucas, del capítulo 4, de los versículos 31 al 37, que dice así. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacer daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Podemos encontrar y descubrir primero que Jesús sigue moviéndose, es decir, sigue saliendo al encuentro del que necesita escuchar la palabra de Dios, del que necesita estar cerca de Dios a través de él, es decir, siendo el mismo Dios, pero necesita estar cercano al Padre a través de Jesucristo. Y por eso dice que se dirigió a Cafarnaúm, a la ciudad de Galilea, y enseñaba todos los sábados en la sinagoga, como hacen los judíos. Enseñaba en aquel entonces y transmitía la palabra de Dios, leían un pasaje de la Escritura y trataban de explicárselo para que entonces fuera como la norma de vida, que es prácticamente lo que nosotros hacemos aquí los domingos. Se leen las lecturas y entonces se da una breve explicación de qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos prometen o qué es también lo que quieren que nosotros hagamos para poder descubrir y entender esa grandeza, ese amor y esa misericordia. Si no lo hacemos nosotros de esa manera, entonces tampoco encontramos y descubrimos qué es lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Sigue diciendo después que todos se quedaban asombrados porque hablaba con autoridad. Recordemos que cuando alguien habla con autoridad es porque vive lo que está enseñando. Cuando solamente decimos, es que yo te lo mando porque yo soy el grande, o porque yo esto, o porque yo lo otro, eso, queridos hermanos, se convierte en autoritarismo, no en autoridad, sino en alguien que es prepotente, en alguien que es soberbio, en alguien que te dice, vas a hacer lo que yo te diga y no me importa lo que tú pienses. No, el Señor hablaba con autoridad, es decir, les estoy enseñando lo que tienen que escuchar, pero también cómo lo tienen que vivir. Esa es la autoridad que Jesús tiene, una autoridad que va más allá de un simple hazlo porque lo tienes que hacer y yo no. No, Él nos enseñaba primero a vivirlo, a hacerlo y después a transmitirlo. Dice que ahí mismo en la sinagoga había un hombre con un demonio inmundo dentro. ¿Qué nos da a entender esto? Dos cosas. Primero, que el demonio también está cerca de nosotros y en medio de nosotros esperando a ver en qué momento puede meterse en nuestra vida y hacernos caer en el pecado. Pero inclusive, aunque a veces estemos en la oración, a veces estamos en misa, a veces estamos aquí mismo en la parroquia y de repente nos estamos distrayendo, de repente ya estamos pensando esto y estamos pensando lo otro. Ese es el mismo demonio que no nos deja estar tranquilos y que no nos deja estar en paz. No porque esté aquí, está en todas partes, esperando a que nosotros caigamos en el pecado, a que hagamos algo que está en contra de Dios, para entonces Él poderse apropiar de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra fortaleza, de nuestra conciencia. Y es así como muchas veces preferimos entonces mejor decir, yo prefiero vivir en el pecado que acercarme a Dios. Porque pensamos que Dios nos exige, pensamos que Dios nos va a hacer esto y hacer lo otro si no lo hacemos. Y no, queridos hermanos, simple y sencillamente el Señor nos dice, a ver, vivan y dejen vivir. Es decir, haz lo que a ti te toca y deja que cada uno también haga lo que le toque, para que entonces cada uno sea responsable, sea consciente y descubra, la forma en la que tiene que hacer las cosas. Por eso dice que dentro de la misma sinagoga estaba este hombre, es decir, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, en medio de donde quiera que nos encontremos, de repente no faltará quien quiera hacerte caer, quien quiera hacerte ahí, y no porque él tenga el demonio dentro, sino porque a veces la misma gente aprende a vivir mejor en el pecado, y algunos dicen, es que vivo más a gusto porque todo se me permite. Bueno, el Señor nos permite todo, siempre y cuando no lastime, no hiera o no ofenda a los hermanos, porque entonces ya no será una libertad que tú tienes, sino que ya estás lastimando y dañando a los que están a tu alrededor. Por eso el Señor nos dice que lo expulsó, que les dijo, cállense, vaya, salte. Y entonces todo el mundo se quedaba extrañado y decía, ¿por qué hablará con eso? ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y le hacen caso? Porque es el mismo Cristo. Y lo único que quiere para el ser humano es que se salve.
y que viva. Si nosotros también buscamos la vida, acerquémonos a la palabra de Dios, escuchemos lo que el Señor nos dice, y si queremos salvarnos, pongamos en práctica esa palabra que hemos escuchado, porque entonces lo que el Señor nos dice será el camino para encontrar nosotros la salvación, y es de la única forma y la única manera en la que podremos obtener la vida eterna. Si escuchamos la palabra, vivámosla y demos ejemplo en nuestra vida de todo aquello que el Señor nos da. Que el Señor los bendiga.